Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy ya llegamos al último día de la novena de Pentecostés, la novena del Espíritu Santo. Ya en estas vísperas, al momento que se graba este video, estamos en las vísperas de la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo en este año 2025. Y para empezar con este último día de la novena, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Espíritu Santo, que vives en los corazones de tus fieles, ilumina nuestros rostros con la sonrisa que surge del alma que es capaz de gozar de las cosas de Dios. Enséñanos a vivir con alegría, que la esperanza nos empuje para superar los momentos de dolor, que tu presencia nos anime por sobre toda tristeza y que tu amor nos permita dar sentido a cada minuto de nuestra existencia. Amén. Ahora vamos a la invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Y el día de hoy, la lectura, en este caso sugerida por la novena, para el último día de la novena, es tomada de la carta de Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Dice así el texto que vamos a meditar hoy. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no poseéis, matáis, envidiáis y no podéis conseguir, combatís y hacéis la guerra, no tenéis por qué, no pedéis, pedís y no recibéis, porque pidéis mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que desee ser amigo del mundo, se contamina y se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano lo siguiente? ¿Tiene deseo ardiente el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esta lectura, ya en este último día de la novena, nos trae, a diferencia de la lectura continuada que estábamos viendo del libro, o mejor dicho, de la carta a los Romanos, en capítulo 8, que estuvimos en esa parte desarrollando todo el texto que teníamos allí, esta lectura cambia un poco la temática. Y la temática ahora es, y creo que lo conversamos, si no estoy mal, pueden verlo en el video de la primera o segundo día de la novena del Espíritu Santo, esta novena de Pentecostés. Pueden escuchar lo que les comentaba, que el Espíritu Santo no puede habitar en nosotros si nosotros estamos llenos del mundo, si estamos en pecado mortal, porque no son compatibles. Y hoy esta lectura nos recuerda eso. Nos recuerda, uno, que no puede haber esa compatibilidad. Y segundo, este texto que también tengo, creo, me parece, si no me falla la memoria, pueden ir a mi Instagram y buscarlo. Ahorita no recuerdo cuál, pero ya también lo revisé en un momento dado y tiene que ver con la oración. Y la temática de esta, en el hecho cuando dice que no tenéis porque no piden, o sea, no tenemos porque no pedimos. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Aquí hay una coma. Luego continúa diciendo, con la intención de malgastarlo en nuestras pasiones. Entonces, no tenemos porque pedimos mal. Y a veces muchas personas tienden a decir, no, pero es que tienes que hacer la novena tal santo, tienes que hacer la novena no sé qué, tienes que ir a caminar la procesión de no sé cuánto, no sé cuánto.
Pero, ¿qué estoy pidiendo realmente? ¿Estoy pidiendo la conversión mía, la de mi prójimo, la de mis enemigos? ¿O estoy pidiendo un carro, una casa o algo que no va a edificar a Dios, sino que es para, como dice aquí, para malgastarlo? Y en unas traducciones dice alimentar las bajas pasiones, o malgastarlo en nuestras pasiones, o como dice acá, malgastarlo en vuestras pasiones. Entonces ahí vemos cómo Dios responde en la oración. Nosotros podemos pedir los dones al Espíritu Santo, los 7 dones, pero esa oración de nosotros tiene que ir acompañada de una frase que propongo que la puedan implementar, que es la siguiente: pedimos al Espíritu Santo sus 7 dones y que nos los dé en función a su voluntad y a lo que vea que nosotros necesitemos en cada etapa de nuestra vida. No el don que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo pedir el don de sabiduría, pero realmente lo que me hace falta es el don de la paciencia, o me hace falta el don de la inteligencia, o me hace falta el don de la fortaleza, y yo pido el don de, por ejemplo, el don de ciencias, por decir algo. Entonces, dejemos eso en manos de Dios. Él nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Sepamos pedir todo lo que sea conforme a la voluntad de Dios, que sea para el bien de las almas y de nuestra propia santificación. Al final, este texto nos recuerda tantas cosas. No podemos estar en dos aguas. O estamos con Dios o estamos prácticamente sí, con el enemigo. Pero si estamos en el medio, también seremos igual de aborrecidos que el que está en pecado. Porque al final, lo que nos conduce a este texto en esta parte es a recordarnos a todos nosotros que no podemos estar con el mundo y con el Dios al mismo tiempo. Siempre vamos a estar polarizados con uno de los dos. Y nos recuerda también que qué es lo importante. Lo del mundo es pasajero. Todas las cosas que están aquí son pasajeras. Pero Dios es eterno. En esta novena, el Espíritu Santo, aparte de que al final nos recuerda en este último día, de saber pedir bien, saber poner nuestros corazones, o sea, nuestra confianza, nuestra voluntad en el que es el Señor y dador de vida, también nos recuerda algo muy importante para cada uno de nosotros, y es mantenernos en el lado correcto, en el lado de Dios, en el lado de su unidad, en el lado donde está la vid, en el lado de donde están presentes los sacramentos, donde el pan es verdadera comida y el cáliz es verdadera bebida. Tengamos presente estas cositas el día de hoy en esta meditación del último día de las novenas del Espíritu Santo, ¿no? Que llama, en el próximo videito que les regalaremos al final, tendremos una reflexión al final de la fiesta de Pentecostés. Pasemos a la parte para reflexionar el día de hoy, en el último día de la novena del Espíritu Santo. Te suplico, Espíritu Santo, que ilumines mi mente con una luz viva, necesaria para mí y para aquellos que te suplican, sosteniendo mi debilidad, mi débil voluntad con la gracia del amor y de la fortaleza. Santificador divino, concédeme la cima de la santidad a través del trabajo continuo, paciente, dócil a tus urgencias. Y estos textos que hemos compartido con ustedes hasta este momento nos recuerda algunos detalles que son muy importantes. Y esa docilidad que debemos conservar en el actuar del Espíritu Santo, saber escucharlo, pedir también ese don que nos permita escucharlo con claridad y ser dóciles a eso que nos pide el Señor. La santidad eres tú, en este caso refiriéndose al Espíritu Santo, y yo dejo que tú vivas en mí, secundando tu obra de perfección. Y esta parte me recuerda a lo que comentábamos en otros videos. Para que nosotros caminemos en santidad, tenemos que dejar que el influjo del Espíritu Santo actúe en nosotros y obre según sea su voluntad. Y ahí es donde, ¿cómo podemos hacer que el Espíritu Santo viva en nosotros? Estando en estado de gracia, ¿ya? Vaciándonos del mundo a través de la confesión y poniéndolo el firme propósito de no volver a pecar. Con eso y dejándonos guiar y escuchar al Espíritu Santo en nosotros y dándole la prioridad a Dios siempre, podremos entonces alcanzar la santidad necesaria que Dios nos propone y nos impone para poder entrar al cielo. Continúo leyendo.
Renovador divino, cambia todo, remueve cada mal, cada peligro, cada cautividad, rehace todo lo nuevo, para mí, todo lo puro, todo lo santo. Y aquí en esta parte del texto le pedimos al Espíritu Santo que nos transforme en esta fiesta de Pentecostés 2025, que sea como esa llama viva que no reactivó, podríamos decir, iba a decir reactivar, pero realmente aviva en los apóstoles en esa fiesta de Pentecostés, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él hace el soplo del Espíritu Santo sobre ellos y los manda entonces, o le hace el envío a predicar a todas las naciones y a bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo le pedimos al Espíritu Santo hoy que a nosotros nos avive en nuestro interior nuestra fe y la misma nos conduzca a Dios, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que un día podamos estar frente a Él y decirle: Señor, tú me diste tantos dones, me diste tantos talentos y los puse al servicio de mi prójimo, glorificándote a ti por medio de ellos, y por esto te traigo otros talentos adicionales que pude conseguir a lo largo de mi caminar en el mundo. Continúo leyendo. Vivificador divino, alma de mi alma, dame la fuerza de atestiguar, glorificarte siempre junto a ti y al Hijo divino, para vivir por su gloria y morir en su amor. Dónate divino, dame tus dones para contemplar a Dios en la luz de sus misterios, para comprender el verdadero valor de la vida y de las cosas, para amarte en todo con pura caridad, como si estuviera ya en el cielo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por enviarnos a tu Espíritu Santo en este día, por enviarnos a tu Espíritu Santo durante todo este tiempo. Señor, que sea el Espíritu Santo que guíe tu iglesia, que nos guíe a nosotros como laicos, como sacerdotes, como monjas, religiosos, religiosas, diáconos, obispos y sobre todo al Papa León XIV en su primera fiesta de celebración de Pentecostés. Que Él se deje guiar por tu Espíritu Santo y que lo colmes tú de tus 7 dones, para que Él sea sobre todo dócil a tu voz y guía a tu iglesia conforme a tu voluntad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina junto al Dios Padre y el Dios Espíritu Santo, y a nuestro Señor Jesucristo, los tres hacen un solo Dios. Amén. Y ahora pasemos al último resumen porque esto da para más, y lo hemos estado compartiendo todos estos días, y es el último don del Espíritu Santo que vamos a compartir en este último día de la novena. Y es un don que es muchas veces, me atrevería a decir yo, malinterpretado. ¿Por qué? Porque empieza con una palabrita que dice temor. Y hablaremos el día de hoy del temor de Dios. Dice así: espíritu contrito ante Dios, consciente de las culpas y del castigo divino, pero dentro de la fe en la misericordia divina. Temor a ofender a Dios, humildemente reconociendo nuestras debilidades. Sobre todo, temor filial, que es el amor de Dios. El alma se preocupa de no disgustar a Dios, amando como Padre, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en la caridad. Dice acá, confrontar con el texto Juan capítulo 15, versículo del 4 al 7. Y esto es como una forma bien abreviada de entender lo que es el temor de Dios. El temor de Dios básicamente es el temor a fallarle a Dios, como dice acá, pero también a reconocer que somos débiles y de tener ese temor filial. No es un temor basado en el terror del castigo, sino más bien en el temor de que si Dios es tan bueno conmigo, debo temerle en fallarle. ¿Ok? Continuamos acá con la catequesis, ya esta última vuelta que compartimos, la catequesis de San Juan Pablo II sobre el credo. Dice:
Hoy deseo completar con vosotros la reflexión sobre los dones del Espíritu Santo. El último don en el orden de enumeración de estos dones es el don de temor de Dios. La Sagrada Escritura afirma que principio del saber es el temor de Yahvé. Salmo 110, versículo 110, 111, en este caso el 111 principalmente versículo 10 y Proverbios capítulo 1 versículo 7. Pero ¿de qué temor se trata? No ciertamente de ese miedo de Dios que impulsa a evitar pensar o acordarse de Él, como de algo que turba e inquieta. Ese fue el estado de ánimo que, según la Biblia, impulsa a nuestros progenitores después del pecado a ocultarse a la vista de Yahvé, Dios, por entre los árboles del jardín del Edén. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3 versículo 8, recordamos ese pasaje. Ellos comen del fruto, se ven que está desnudo y se ocultan al escuchar la voz de Dios cuando los llamaba ¿dónde están? ¿Okay? Continúo leyendo. Este fue también el sentimiento del siervo infiel y malvado de la parábola del Evangelio que escondió bajo tierra el talento recibido. Confrontamos con Mateo capítulo 25 versículo 18 y versículo 26. Continuamos leyendo. Un comentario con respecto a ese texto. Recordemos que en ese texto la parábola de los talentos, y hablamos antes de los talentos hace un ratito, se da en el contexto que habían 3 personas, cada uno recibió una cantidad de talentos, pero el último, que se le dio menos, él por temor lo guardó bajo tierra y se lo devolvió exactamente como lo había recibido. Esperemos que ninguno de nosotros seamos así el día del juicio, que cuando nos presentemos a Dios podemos decirle, por lo menos tú me diste un talento y yo te doy otro talento, aparte del que me diste. Y no sea que sea, Señor, tuve miedo, no sabía qué hacer, así que guardé el talento y ahora te presento el talento y te lo devuelvo tal cual me lo diste. Y eso se trata de ponernos al servicio del Señor para la mayor gloria de Él y el bien de las almas. Continúo leyendo. Otra observación, se trata de multiplicar los dones, nada más para que lo tengamos en cuenta. Continúo leyendo acá. Por este concepto del temor miedo, no es el verdadero concepto del temor don del Espíritu Santo. Aquí se trata de algo mucho más noble y sublime, ese sentimiento sincero y trémulo que el hombre experimenta frente a la tremenda malestas de Dios, especialmente cuando reflexiona sobre las propias infidelidades sobre el peligro de ser encontrado falto de peso. Cita Daniel 5:27. Y aquí viene el punto. El verdadero temor de Dios es el temor de no hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, no seguir sus designios. Pero ¿cómo podemos saber cuáles son los designios de Dios que tiene para cada uno de nosotros? Muy sencillo, y esta es la parte clave. ¿Para qué hemos venido al mundo? Para ser santos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que debemos descubrir con ayuda de discernimiento y guía espiritual, ya sea de un sacerdote, un diácono o un laico muy preparado que le permita discernir qué es lo que quiere Dios de su vida, pero cómo sobre todo quiere que tú alcances la santidad necesaria para entrar en el reino de los cielos. Continúo leyendo. En el juicio eterno del que nadie puede escapar, en este caso, encontrarnos falta de peso en el juicio eterno del que nadie puede escapar. O sea, a la hora de presentarnos ante el Señor. El creyente se presenta y se pone ante Dios con el espíritu contrito y con el corazón humilde. Cita o pide confrontar acá el texto, el Salmo 50 y 51, pero en el 51 específicamente el versículo 19. Recordemos que el Salmo 50, que lo tengo en mi canal de Instagram, mi cuenta de Instagram, que invito a seguirlo, es el salmo que se recomienda leer para cuando se va a hacer la confesión. Es un salmo que le llaman el desidere, creo que si no me falla la memoria el desidere, o el salmo del perdón, o de la solicitud, o el beneplácito del perdón. Y este salmo es escrito por David después del hecho que manda a matar al esposo,
de una mujer con la cual él había estado y después como que él no quería estar con la mujer. Bueno, ustedes creo que yo, ahorita parafraseándose un poquito, le doy más o menos como un speech rápido de qué se trata el texto, pero más o menos ese Salmo 50 se refiere a ese. Y el 51 específicamente el versículo 19. Continúo leyendo. Sabiendo bien que debe atender a la propia salvación con temor y temblor. Cita Filipenses capítulo 12. Entonces, todo esto es estar con un espíritu contrito. Son espíritu que escudriña en uno para ver las faltas y pedir perdón a Dios. Esto también va de la mano amarrado al sacramento de la confesión o de la reconciliación o del perdón de los pecados, que también ya hemos hablado ampliamente en esta novena. También habla acá del tema de tener ese temor de Dios, de fallarle y temblar. ¿Por qué no? Temblar en hecho de estar frente a una tentación y decir, no, yo prefiero lo de Dios, prefiero evitar esta tentación y huir, como decía San Juan Bosco. ¿Cómo es? No es spoiler, sino algo que se sale un poquito de esta novena, ¿no? Pero es un santo también muy que predicaba mucho esto, es ese tema. Y Domingo Sabio también, prefiero huir antes de pecar, prefiero morir, perdón, antes de pecar. Y Don Bosco hay que huir de las ocasiones próximas de pecado. Continúo leyendo. Sin embargo, esto no significa que miedo irracional, esto no significa miedo irracional, sino sentido de responsabilidad, de responsabilidad y de fidelidad a su ley. Y ahí va el punto. ¿Qué significa el temor de Dios? El temor de Dios significa el temor de no fallarle, el temor de fallarle, o sea, tener miedo al equivocarnos, a separarnos de Él, a vivir sin Él o a no pensar en Él. Entonces por eso se vuelve una responsabilidad de tipo filial en muchas ocasiones. Continúo leyendo. El Espíritu Santo asume todo este conjunto y lo eleva con el don del temor de Dios. Todo lo que hemos hablado hasta ahora se engloba dentro del temor de Dios. Ciertamente ello no excluye la trepidación que nace de la consecuencia de las culpas cometidas y de la perspectiva del castigo divino. O sea, no la excluye, pero no lo pone como lo principal o único. Pero la suaviza con la fe en la misericordia divina y con la certeza de la solicitud paterna de Dios que quiere la salvación eterna de todos. Sin embargo, con este don el Espíritu Santo infunde en el alma sobre todo el temor filial, que es el amor de Dios. O sea, yo no quiero fallar a Dios porque lo amo. Yo no quiero fallarle a Dios porque Él es mi Padre, es mi todo, es mi Creador, es mi dador de vida. Continúo leyendo. El alma se preocupa entonces de no disgustar a Dios, amado como Padre, y de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en la caridad. Pide confrontar nuevamente esta narrativa que acabamos de compartir con el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 4 al 7. Ya para finalizar, de este santo y justo temor conjugado en el alma con el amor de Dios depende toda la práctica de las virtudes cristianas, especialmente de la humildad, de la templanza y de la castidad, así como de las mortificaciones de los sentidos. Recordemos, hay una concupiscencia de la carne, una concupiscencia de los ojos y una concupiscencia, una soberbia de la vida también. Esa concupiscencia que viene de ese punto, ya hemos conversado bastante, pero no conversamos de las otras dos. Es la mortificación de la concupiscencia de los ojos, o sea, evitar que el pecado entre por nuestros ojos y huir, como dice San Juan Bosco, de las ocasiones próximas. También está el tema de la castidad. Si estamos solteros, ser castos y reservarnos para la persona indicada o para la voluntad de Dios. En resumen, sería para la voluntad de Dios. O sea con una persona, o sea que Él nos llame para la vida sacerdotal, religioso o religiosa. ¿Ok? Y el tema de la concupiscencia de la carne, no darle rienda suelta a nuestros gustos y placeres carnales. ¿Ok? Por eso habla de la mortificación de los sentidos. En esos dos aspectos
en la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos. Continúo leyendo. Recordemos la exhortación del apóstol Pablo a sus cristianos. Queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumado la santificación en el temor de Dios. Esto está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Y aquí habla de esa purificación constante. ¿Cómo lo podemos alcanzar desde esta vida? Desde ya, acercándonos al sacramento de la reconciliación, comunión frecuente, oración frecuente, un guía espiritual responsable y calificado también, podríamos decir, y el discernimiento y pedir los 7 dones al Espíritu Santo conforme a su voluntad y a las necesidades que Él vea que necesitamos, valga la redundancia, nosotros para alcanzar la santidad. Al finalizar tenemos lo siguiente. Es una advertencia para todos nosotros que a veces con tanta facilidad transgredimos la ley de Dios, ignorando o desafiando sus castigos, en este caso, teniendo en cuenta que al final de nuestra vida, por no tener ese temor de Dios filial y buscar de Dios siempre y en todo lugar, caemos en el error de decir y de apostar más por la misericordia de Dios y decir, no, Dios me perdonará al final de mi vida. Pero hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque al final de nuestra vida lo que tenemos es solamente el juicio, y hacia donde nosotros vamos depende mucho de cómo hayamos vivido y lo que estuvimos trabajando hasta el último suspiro de nuestra vida. Por eso es que esto es una gran carrera, como habla el apóstol San Pablo. Es una gran carrera que no podríamos ejercitarla solo. Pues así como nuestros padres en el desierto, estamos hablando del pueblo judío, murieron en ese caminar, ese peregrinar, porque no tenían los auxilios del cielo que nosotros contamos hoy en día. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía como pan vivo bajado del cielo, el cual nos alimenta en este caminar, y al mismo tiempo podemos con Él tener dentro de nosotros a la Santísima Trinidad, y sobre todo, como estamos hablando de esta novena, al Espíritu Santo, ese Espíritu Consolador, ese Espíritu Defensor, que nos guía con sus 7 dones y nos da esa luz que nos permite iluminar nuestra senda, haciendo que caminemos por una senda segura, que es Jesucristo, que nos conduce al Padre. Continúo acá. Invoquémoslo por intercesión de aquella que al anuncio del mensaje celeste os conturbó. Eso está en Lucas capítulo 1 versículo 29, y aún trepidante por la inaudita responsabilidad que se le confió, supo pronunciar el fiat de la fe, de la obediencia y del amor. Aquí les recuerdo un tema que quiero agregar aquí ya para finalizar con la parte de este temor de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? A ejemplo de la Santísima Virgen, cuando recibe la visitación del ángel, se le llama la salutación. Dios te saluda, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y ella dice, estoy parafraseando el texto de Lucas, del capítulo 1, ¿por qué me llamas así? ¿O por qué esto y lo otro? Dice que ella ha sido escogida para llevar al Hijo de Dios y todo esto, y al final ella dice, le da el fiat diciendo, hágase en mí como tú has dicho. Muchas personas pensarán, ella estaba súper confiada porque se le apareció un ángel, pero recordemos que la situación en aquel entonces era bastante peligrosa para una mujer, y más que ella estaba comprometida en matrimonio con José, y básicamente José podía despreciarla, ya sea en público o en silencio, y el pago por esa fiat que dio nuestra Santísima Madre, la Virgen María, era la muerte. Entonces, aquí viene la pregunta para el final de esta novena. ¿Seremos nosotros capaces de dar ese fiat al Señor? O sea, ese sí, aunque sepamos que eso nos puede costar la vida, aunque sepamos que eso nos puede costar una amistad, aunque nos puede costar hasta un estilo de vida, y renunciar a todo eso para hacerlo todo para la mayor gloria de Dios,
y el bien de las almas. Eso no quiere decir, ojo, que si nosotros ya vivimos una vida matrimonial, casada bajo el sacramento del matrimonio, ahora vamos a poner eso en duda y nos vamos a ir corriendo a ser misioneros, misioneras, monjes, monjas, sacerdotes, o etcétera, etcétera, etcétera. No. Sino dar ese fiat, porque todo pasa porque Dios así lo permite. Como lo conversaba en otros días de la novena, no recuerdo si era en esta o en la otra que estamos haciendo ya en simultáneo. Dios actúa en nosotros de una forma sutil. En muchas ocasiones es como si fuéramos, nosotros pensamos que somos nosotros mismos, pero Dios nos va orientando y nos va guiando y nos va llamando y nos va rescatando muchas veces de nuestro propio pecado, de nuestras propias situaciones, porque Él tiene un propósito mucho mayor que el que nosotros podemos llegar a entender o a comprender, incluso a imaginar, que básicamente algo mucho más grande, mucho más, podría atreverme a decir, más maravilloso, y es la salvación de nuestra alma, pero también glorificarlo por medio de nuestro testimonio, de nuestra vida, dar ejemplo y hacerlo todo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Ser instrumento de Dios en sus manos y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ese Espíritu consolador, ese Paráclitos, ese defensor que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, enviado por Él, para que nos lleve a toda verdad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de leer la oración final, quiero invitarles a cada uno de ustedes a hacer una oración muy personal al Espíritu Santo al finalizar esta grabación. Pedirle que los auxilie, pedirle que nos ayude, nos auxilie, nos ayude, y que sea el que tome el control de nuestra vida, porque nosotros no somos capaces de hacerlo, y siempre viviendo en este cuerpo mortal, siempre nuestro cuerpo nos hará tender al mal, tender a nuestras concupiscencias. Pedimos al Espíritu Santo que nos rescate de las situaciones de peligro y de tentación, que sea Él que nos lleve a nuestro Señor Jesucristo, junto con nuestra Madre, la Santísima Virgen, y con la oración de todos los santos y santas que hemos ofrecido novena hasta el momento y ofreceremos en futuras entregas. Oración final para todos los días. Espíritu Santo, nos consagramos a ti, consagramos nuestra vida, te ofrecemos nuestro compromiso de vivir en la luz y ver la vida con esperanza. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.